Bienvenidos y bienvenidas. Hola chicos, buenos días. Bueno, hace rato no nos veíamos, porque coincidió Semana Santa y demás, entonces pues vamos a retomar unas cositas y vamos a ver un tema nuevo en particular. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar el día de hoy? Pues como hemos venido funcionando en las clases de sociales, y es una parte, vemos como lo teórico, y ya la segunda parte es lo práctico. Lo práctico, ¿qué quiere decir? Pues preguntas de selección múltiple en quizzes. Ustedes ya saben cómo es un poco ahí el asunto. Entonces, lo que vamos a ver hoy particularmente tiene que ver con lo que hemos venido trabajando, es historia de Colombia, si recuerdan. Hoy vamos a trabajar otra disciplina de las ciencias sociales que es frecuente que salga también en pruebas a ver. ¿Por qué es frecuente? Porque digamos como que el área que ustedes les van a evaluar es ciencias sociales, por lo tanto, les salen varias disciplinas de las ciencias sociales. Una que hemos trabajado, que es historia de Colombia. Otra es la economía. Hoy vamos a trabajar elementos básicos de la economía y los vamos a aplicar un poco a la historia universal y a la historia de Colombia. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un poco de economía. Vale aclarar, ustedes saben, mi formación es de historiadora, sin embargo, no soy economista, pero sí tenemos unos elementos básicos que es lo que se espera que los bachilleres tengan. ¿Listo? Entonces les voy a presentar pantalla. Carito, confírmame si se ve. Creo que mi computador está un poquitín lento el día de hoy. ¿Sí se ve? Sí, ahí se está compartiendo. Listo. Bueno, esperen que cargue un poquito. Si está re lento, no sé si es el internet o es el computador, pero bueno, ahí, mientras tanto, mientras abre. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a ver unos conceptos, espero alcanzar a verlos todos, vamos a ver si el tiempo nos da, y que tiene que ver con la disciplina que les está diciendo, propia de las ciencias sociales. Unos dirán que es más una disciplina de las matemáticas, pero en este caso, pues es más orientado a las ciencias sociales. Entonces, vamos a trabajar economía e historia, unos elementos de historia básicos, y después hacemos la práctica que va a incluir el tema nuevo y temas que ya hemos visto. ¿Listo? Entonces ahí arrancamos. Ustedes me dicen si se pasa la diapositiva. ¿Sí pasó, Carito? Ahí está bien. Listo. Entonces, ¿cuáles son como las preguntas que vamos a desarrollar? ¿Qué es el liberalismo económico y qué es el neoliberalismo? Si nos da el tiempo, vamos a ver, que no creo, porque el quiz que les traje es un poquitín largo, entonces lo que quedaría pendiente sería socialismo y comunismo, que esos son otros conceptos propios de la economía y de la ciencia política también, está un poco vinculado. Perdón, que estoy un poco redíndica. Sería lo que veríamos creo que es la última sesión, si me equivoco, Carito. Creo que es una sesión más, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Sí, nos queda otra Eso. sesión. Entonces, si no alcanzamos, la cerramos con eso. Bueno, entonces, ¿qué es el liberalismo económico? Acá está la imagen, la caricatura, diría yo, de uno de los ideólogos del liberalismo económico, que es Adam Smith. Ahí como para que se acuerde. Entonces, vamos a ver un pequeño video que nos va a explicar en términos muy generales qué es el liberalismo económico. ¿Listo? Pero entonces, antes de eso, no está tan desvinculado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de qué características tenía el Partido Liberal? ¿Quién se acuerda? Porque está relacionado. Y si no se acuerdan, piensen en la palabra liberal. ¿De qué vendrá esa Mm. palabra? ¿De qué? De que tenían un pensamiento más libre, lo podemos también enfocar en el tema de la religión, era más libre, no era tan conservador pues como los conservadores que eran una sola religión, sino ya con más libertad. Muy bien, tiene que ver con libertad, con ser libres, con tener la religión que uno quiera, con la libertad. Pero ojo, acá miren que no está tan desvinculado lo que hemos hablado del partido con la economía, porque tiene que ver precisamente con eso, con la libertad.
con la libertad de ejercer la economía. Ya vamos a ver en qué sentido es. Entonces, me confirma. Espera, si aún no puedes Ahí hablar salió la inglés, publicidad. debes ver Dame un este video. Mi segundito. nombre es Kale Anders, yo soy coach de inglés para Millones. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces esperen un segundito. Carito me dice si se está viendo, si se está escuchando. Sí, ambas sí. Ok, perfecto. Entonces, eso es un punto muy importante porque el partido o la ideología política del partido está muy vinculada con lo económico. Entonces, tú me decías, libertad, que yo tenga la religión que yo quiera, que no haya ese vínculo del Estado con la religión, que básicamente que sea, digamos que el centro, en términos muy sencillos, es la libertad del individuo. Ahora vamos a ver esa libertad política que tiene que ver con lo económico. Entonces, ya vamos a ver sobre el liberalismo. Entonces, ahí va. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el liberalismo económico. ¿Qué se entiende por el liberalismo económico? Bueno, el liberalismo económico sencillamente es una forma de pensamiento que se emplea en la economía para promover el libre comercio con el objetivo de ejecutar mejores proyectos y fomentar el desarrollo económico. Podríamos decir que el liberalismo económico se ha convertido en una doctrina defendiendo la idea de ser eficientes en la economía sin la necesidad de tantos reglamentos y sin la intervención estatal. No es una doctrina nueva, ya que sus antecedentes provienen del siglo XVIII. Ahí me voy a tener un momentico. Entonces, nos dice, se ha convertido, es una doctrina en la que defiende que digamos, como que la economía sea libre. Estamos hablando de la libertad, ¿cierto? Entonces, que sea libre y que no tenga la intervención del Estado. Eso ya lo vamos a ver un poquito más, ¿cierto? Eso es lo primero. ¿Qué se busca? El desarrollo de la economía, que haya mejores proyectos. Y ojo, esto no es tan, en lo que nos decía el video, no es tan reciente, esto viene desde el siglo XVIII, vamos, está postulado económico, político, que estos pensadores empiezan a desarrollar. ¿Listo? Pero acá, importantísimo, que ahorita lo vamos a retomar con la presentación, es que el Estado no va a intervenir en la economía, que las empresas solitas sean las que se encargan de la economía. ¿Listo? Seguimos. No es una doctrina nueva, ya que sus antecedentes provienen del siglo XVIII. Sigamos, vamos a ver un poco de historia sobre el liberalismo. Bueno, el origen del liberalismo económico se encuentra en el siglo XVIII, siguiendo los postulados del liberalismo. Trataba de acabar con los múltiples privilegios de los que aún gozaba la nobleza, el clero y, por supuesto, la monarquía. Por otra parte, la doctrina también se opuso a una de las ideologías económicas en boga en ese momento, el mercantilismo. Este era partidario de la intervención del Estado en los asuntos económicos. Ya en el siglo XVII aparecieron algunos filósofos cuyas ideas eran cercanas a este liberalismo. John Locke suele ser considerado como una de las influencias de los autores posteriores que definieron la doctrina. Ay, perdón, vamos a volver un momentico. Entonces, ojo, este postulado surge en el siglo XVIII cuando hay como esa, digamos, oposición a la vida que estaban viviendo la monarquía, los reyes, de opulencia, de riqueza, donde ellos eran los únicos que, los nobles, la iglesia y los reyes eran los únicos que podían tener acceso al capital, o sea, a la riqueza, ¿cierto? Entonces, esto es un poco como que el individuo tenga la capacidad también de vivir como un rico, como en ese momento vivía la nobleza, ¿cierto? Esa era, digamos, como la primera intención. Ahora bien, ojo con esto, volvemos a retomar. Va en contra del mercantilismo, donde en el mercantilismo era el Estado el que intervenía en la economía. Acá en el liberalismo, el Estado no debe intervenir. Eso es un punto súper importante, es como la característica clave. Seguimos. Suele ser considerado como una de las influencias de los autores posteriores que definieron la doctrina. Continuemos con algunas características del liberalismo económico, ¿sí? Entre las características con las que cuenta el liberalismo económico son las que tendremos a continuación. Se mantiene el equilibrio de la producción y el consumo, ya que la oferta y la demanda tienen libre interacción. Otro de los puntos es que el Estado tiene
limitar su interacción, pues debe dejar que las empresas y personas lleven a cabo sus acuerdos y contratos. Por otro lado, se dice que la oferta y la demanda se ve afectada, pues no cuenta con la protección del Estado y tampoco con su completa aceptación, que el desarrollo y protección de la economía quede en manos de las empresas y personas. Otro punto es que para que la ejecución sea exitosa, la acumulación de capital y los ahorros son indispensables. Y por último, las empresas o personas buscan siempre beneficio personal, impulsando así el bienestar social. Siempre beneficio personal. Ay, bueno, entonces los que me están escuchando están pendientes de la cosa. Viendo esas características que nos muestran ahí, ¿qué piensan de esas características? ¿Quién me dice? ¿Cómo les parece? ¿Qué entienden? ¿Qué se entiende ahí? De esas características que tiene el liberalismo. ¿Quién dijo yo? Pues Así me como tiene parece, unas ventajas, también tiene unas desventajas. Ok, entonces dime una ventaja y una desventaja que tú ves ahí. ¿O quién me dice una Que el ventaja y Estado una tiene desventaja? limitada su interacción, pues debe dejar que las empresas y personas lleven a cabo sus acuerdos y contratos. Para mí eso es una ventaja y una de las desventajas es que la oferta y la demanda se ve afectada, pues no cuentan con la protección del Estado y tampoco con su completa aceptación. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí en esas características? ¿Qué piensan? pues estoy de acuerdo también con Luisa de la segunda, que el Estado tiene limitada su interacción, pues para dejar como la libertad de las empresas, porque eso ayuda mucho a que no haya restricción o digamos tantos impuestos para que las empresas no, para que después las empresas puedan surgir y generar empleo y todo eso. Esa Ah, me parece bueno. ok, bien, súper. Bueno, entonces vamos a discutir un poquito más eso adelante, pero es importante como esas características que han identificado. De pronto que no tengan tantos impuestos las empresas, em, que el Estado no intervenga tanto ahí, que la oferta y la demanda, o sea, lo que se compra y lo que se vende, como que el Estado no intervenga tampoco, que cada uno pueda acumular la riqueza que se gane, ¿cierto? Y que tenga sus ahorros, el que pueda, el que tenga, y que siempre se busca el beneficio personal. Fíjense que digamos, este pensamiento se centra en el individuo, eso es muy importante. Vamos a seguir. Impulsando así el bienestar social. Continuemos. Laissez-faire. Perdón mi francés. ¿Qué significa esta frase? Bueno, el liberalismo económico partió de la idea de que el individuo siempre busca su propio beneficio. Esta búsqueda, junto con la del resto de la población, hace que la sociedad acabe siendo beneficiada. De ahí que el Estado no debe meterse en relaciones económicas, o en todo caso que esta intervención sea mínima. La frase que se usó para resumir la doctrina fue laissez-faire, laissez-passer, que en francés significa dejar hacer, dejar pasar. En realidad el lema ya había sido utilizado por los fisiócratas, pero el liberalismo acabó por apropiársela. Con el laissez-faire, el mercado no debía tener ninguna regulación más allá de lo que decían los individuos. De igual manera, propugnaba la libertad total de los trabajadores y los empresarios para llegar a acuerdos contractuales, sin que el Estado debiera establecer normativas para defender a ninguno de ellos. Bueno, acá él lo dice un poco chistoso, pero realmente es laissez-faire, que quiere decir dejar hacer, dejar pasar. Ese es el laissez-faire. El laissez-faire es dejar hacer, pero es laissez-faire, laissez-passer. Más o menos que cada uno venda, compre, haga, traiga, lleve como pueda. Pero acá hay una cosa importante. Eh, dice que la libertad debe ser completa tanto de los trabajadores como las empresas. ¿Qué piensan de eso, mis niños? Que haya libertad, tanto las empresas como los trabajadores. ¿Qué piensan de eso? ¿Pero libertad en qué sentido? Dime. O sea, ¿libertad en qué sentido? O sea, ¿a nivel de empresarial o cómo? Todo sentido. Las empresas que hagan todo lo que necesiten para surgir y los empleados, pues que tengan las libertades que se firmen entre el empleador y el empleado.
el Estado no va a intervenir. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué imaginan? Por ejemplo, cuando el Estado no interviene en la firma de un contrato entre una empresa y un trabajador. Mm, Se pueden Pues, presentar tal vez como injusticias hacia los trabajadores. Por ejemplo, ¿cierto? Eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera los estados son los que determinan, por ejemplo, que una persona trabaje solo 8 horas y no 42.000, ¿cierto? O que la persona tenga derecho a su día de descanso. ¿Se acuerdan qué pasó en una de las primeras clases que tuvimos con lo de la masacre de las bananeras? ¿Qué pasaba ahí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era lo que estaban pidiendo los empleados de por allá de la United Fruit Company? Sí, señora. ¿Qué pasaba ahí? Estaban pidiendo que, digamos, que lo que trabajaran fuera justo, le pagaran, fuera justo Ajá, por lo que estuvieron trabajando. claro, y entonces ahí está la cosa. Hay tanta libertad y el Estado no interviene que pueden haber por ahí, es que no estoy viendo quién está hablando, pero decían que pueden haber injusticias y ese es uno de las cosas que resultan problemáticas acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se firman, digamos, acuerdos o contratos, no hay muchas normativas. ¿Por qué? Porque sin que el Estado debiera establecer normas. Si el Estado no establece normas, pues el empleado dice, bueno, listo, una persona muy necesitada firma un contrato y le diga, bueno, entonces tiene que trabajar 20 horas al día, por ejemplo. Eso es una problemática. Vamos a seguir. Sigamos hablando un poco sobre las ventajas y desventajas de este liberalismo económico. Bien, comenzando con las ventajas, ¿sí? Entre las ventajas destacadas por los críticos que están a favor de la doctrina se encuentran. Por medio del liberalismo económico se le da impulso a las innovaciones creativas y desarrollos a los nuevos proyectos. También se dice que impulsa la competencia, lo que fomenta a las empresas a brindar un mejor servicio o producto. También se dice que el libre comercio logra que las personas dispongan de una gran cantidad de productos y variados con precios más accesibles. Por otro lado, también se dice que fomenta la inversión de grandes capitales, lo que impulsa la economía. Y por último, se dice que fomenta el surgimiento de nuevas empresas, lo que genera nuevos puestos de empleos para la sociedad. Bueno, en el caso de los críticos que cuestionan el liberalismo económico, las desventajas que mencionamos son las siguientes. Primero, que la ejecución del liberalismo económico deja completamente a un lado las consideraciones sociales, desatendiendo a los sectores más desfavorecidos, quienes no tienen participación en la economía. También se dice que no disfrutan de los programas económicos empleados por el Estado y al independizarse de esto, son blancos de muchas críticas y amenazas. Y por último, al defender el libre comercio internacional, muchas veces abre las fronteras americanas y productos extranjeros, lo que perjudica a la producción y competencia nacional. Bueno, eso es todo por hoy. Bueno, entonces ahí vimos, hay unas ventajas y desventajas, y eso lo vamos a discutir ahorita. ¿Listo? Entonces habíamos visto, no sé si ya se está viendo la presentación. ¿Sí, Carito? Sí, entonces Listo. sí estamos viendo la presentación. Bueno, listo. Entonces, cosas súper importantes, me quedó una letra ahí, perdón, que debemos tener súper en cuenta. Entonces, el Estado no interviene en la economía. El Estado es como una, como dice, como está la imagen ahí, es una manito separada de lo que viene siendo la empresa. Y eso tiene unos efectos, que ya vimos algunos. La oferta y la demanda tienen una libre interacción, o sea, no hay regulaciones en ese sentido y una de las cosas que mencionaba ahí es que permite, por ejemplo, que vengan productos del exterior con impuestos muy bajos sin ningún problema. Entonces, que traigan productos que tienen unos efectos, por ejemplo, las personas que no sé, si traen cosas de China, traen muchísimas, puede ser muy barato para las personas, pero que eso pues ayuda al bolsillo de la gente, pero tiene unos efectos, por ejemplo, lo que decía ahí, en la industria nacional. Entonces es oferta-demanda, recuerden, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Todos los productos vienen, van sin ninguna regulación. Acumulación de capital, pero siempre pues como en el sentido de ese beneficio personal, ¿no? Es un pensamiento muy en el sentido individual. Entonces, los que
esta caricatura cuando eran chiquitos, si no la han visto, pues es así, como todo lo que dije es mío, todo es mío, todo lo que yo acumule es individual, pero tiene efectos también. Efectos, y ahí en el video decía, por ejemplo, en las personas que no intervienen en la economía, las más desfavorecidas, cómo quedan en esta relación, y eso es importante. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver unos efectos de este liberalismo económico que va a tener, que va a ocurrir cuando en un punto de inflexión en la historia importante que es 1929. ¿Alguien ha oído de la Gran Depresión o la crisis del 29? ¿Alguien ha escuchado alguna vez en la vida? ¿O ni idea? No. Ni idea. Ni idea. Ni idea, bueno. Entonces, ¿cuándo? 1929, anótelo, póngalo en una libreta. ¿Por qué? Porque ese efecto que, porque voy a detenerme en este efecto que va a tener este pensamiento del liberalismo económico, porque va a ser tan grande el efecto que no solo va a afectar el dónde, que fue en Estados Unidos, sino que va a afectar a todo el mundo. Todo el mundo es casi todo el mundo. ¿Por qué? En economía, ¿qué relación han escuchado, por ejemplo, hoy en día que tiene Estados Unidos en relación con el mundo? ¿Qué relación hay ahí? Por ejemplo, con Colombia. ¿Qué han escuchado? En la economía, Estados Unidos y Colombia, ¿qué? ¿Qué imaginan? ¿Qué han escuchado? ¿Se relacionan? ¿No se relacionan? ¿Nada que ver el uno con el otro? Les doy un ejemplo. ¿A dónde creen que se va, por ejemplo, el café que exportan en Colombia? A Estados Unidos. Por ejemplo, a Estados Unidos y a otras partes, pero sobre todo Estados Unidos. Las flores, por ejemplo, cuando es San Valentín, ¿para dónde creen que van? Para Estados Unidos, ¿cierto? Pues resulta que esa relación que hay ahorita con Estados Unidos, que muchos países les exportan a Estados Unidos porque digamos que es un buen comprador, ¿qué pasa? Resulta que debido a ese liberalismo económico y precisamente a que el Estado en Estados Unidos no intervenía en la economía, pues hubo una crisis terrible, se bajaron los precios de manera terrible, no voy a entrar en detalles porque es un poco más complejo, pero en pocas palabras, se bajan los precios, no hay quien compre, las empresas quiebran y las personas se quedan sin trabajo. Y un efecto, pues esta foto es muy famosa de niños en Estados Unidos que literalmente no tienen que comer. ¿Alguien habló? Es que no estoy viendo el chat. Carito. No, en el chat no había Hola. nada. Ah, bueno, esto es que escuché por ahí. Entonces, las empresas quiebran porque el Estado no intervenía en la economía, entonces empezaron a hacer unas jugadas ahí en la bolsa de valores poco convenientes, para no irme más detalles. La bolsa de Nueva York literalmente quiebra, o sea, hagan de cuenta que un país quiebre, todos los bancos cierran, la gente que medio era rica pudo sacar su dinero, el resto se quedó sin ahorros porque si tú tienes tus ahorros en el banco y el banco te dice no quebramos y no hay ahorros, las empresas quiebran, las personas se quedan sin empleo y literal no hay dónde comer, o sea, no hay qué comer. Por eso esta foto de estos niños es, digamos, un poco cómo se ve, porque literalmente no hay que comer en Estados Unidos. Y si bien el centro de esta crisis económica se da en Estados Unidos, va a tener efecto a nivel mundial. ¿Por qué? Hay una cosa en la economía que se llama efecto dominó. ¿Se han visto de pronto videos donde arreglan muchas fichitas de dominó y empujan una y qué pasa con las demás? También caen. Caen también. Se caen una tras otra, ¿cierto? Pues en la economía, ese es un término muy, digamos que básico de la economía, donde se llama efecto dominó, donde si hay una ficha que cae, pues todas las economías que dependen de esa ficha, que en este caso era Estados Unidos, pues caen todas. Entonces, el efecto económico va a ser a nivel mundial. En Europa, en América, en países como Colombia, Argentina, además, lo mismo. Gran parte de nuestras exportaciones iban a Estados Unidos y si allá estaban en la mala, pues acá no teníamos a quién exportarle. Entonces, cuando no hay quien nos compre, ¿qué pasa con los precios de los productos? Imagínense qué pasó con el precio del café. Bajó. Si no hay quien compre, ¿qué pasa con el precio?
bajó. No había quien comprara, los precios bajaron, todo el mundo en la inmunda, o sea, fue grave, gravísimo. Empresas quebradas, el presidente de Estados Unidos del momento no supo cómo afrontarlo, que fue Hoover. La cosa fue muy difícil y, como les está diciendo, el efecto dominó por esta gran crisis, se van a ver en crisis también países en Europa. Y eso se va a ser uno de los efectos, digamos, como importantes que va a tener. Por eso se llama la Gran Depresión. No es que la gente estuviera muy triste en ese momento, no. Se refiere a que esta crisis, que fue en el 29, va a tener repercusión en todo el mundo. Y uno de los grandes efectos, aparte de la pobreza que vivió las personas, la desnutrición, niños se murieron, fue gente haciendo filas, paros, porque no había ni qué comer. En Europa, esa crisis fue aprovechada por unos sujetos, no sé, ¿quién reconoce estos? ¿Alguien reconoce estos sujetos que están acá en la foto abajo? O ni idea, nunca los han visto. Sí, pues si no estoy mal es Hitler y Stalin, o no sé si el otro será Stalin. Este es Hitler, muy bien, miren las esvásticas, sí, ese símbolo sí lo reconocen o no, imposible que no lo hayan visto. Este es Hitler, este no es Stalin, este es Mussolini, que va a ser un líder fascista, pero en Italia. Este va a ser en Alemania y este en Italia. Pues estos personajes fascistas van a aprovechar esta crisis para decir que no hay que tener la economía tan dependiente de otros estados. Y van a crear todo un discurso de, mire, que es que por culpa de Estados Unidos, que por culpa de otros, depender tanto de la economía de otros países es que estamos en la mala. Y ese discurso fue tan popular que llegaron al poder. Y pues entre ellos, eso es otro tema un poco más largo, pero básicamente por la crisis que está viviendo la economía, las democracias entran en crisis también. Porque el liberalismo económico y digamos que esta crisis pues va a poner en crisis también la democracia. Entonces van a decir que más bien como los estados autoritarios, o sea, donde hay dictaduras, van a tener como un surgimiento, una popularidad, porque las democracias, más o menos como que esta crisis que está viendo el mundo, va a poner en tela de dicho la democracia. Entonces aprovechan este momento de crisis estos tipos para subir al poder, como para popularizarse. Entonces este es en Alemania Hitler, en Italia Mussolini, que lo que hacen es básicamente pues generar la Segunda Guerra Mundial, porque lo que hacen es empezar a expandirse. Pero entonces fíjense que la economía va a tener efectos políticos, económicos en muchas partes del mundo y sobre todo en lo que va a ser el 29, pero esta crisis se va a extender como en la década de los 30 y en la década de los 30 es que empiezan a surgir estos tipos con este discurso fascista. Bueno, ¿claros hasta acá? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces esto... con respecto a las características del liberalismo y un efecto importante a nivel mundial. ¿Listo? Surgimiento de los fascismos, la crisis económica del 29, la Gran Depresión que va a ser de los 30 y lo que llamaríamos periodo entre guerras, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la aparición del fascismo, donde uno de sus grandes discursos, aparte el de la raza, que era una raza superior y que los judíos eran de lo peor y todo esto, que me imagino que lo han escuchado en algún momento, es sobre todo el tema de la independencia económica, que cada estado más bien que sea más proteccionista y que no haya tanto libre cambio. Un poco así, ¿listo? Ahora vamos a ver otro postulado del liberalismo que va a ser posterior al liberalismo, que es el neoliberalismo. ¿Ustedes saben qué significa el neo? ¿A qué le suena el neo? ¿No? ¿Idea? Como a nuevo. Los que no sepan. Ah, muy bien, eso está muy bien. Neo quiere decir nuevo. Pues resulta que este postulado que viene del siglo XVIII, pues va a tener como una nueva versión, como, por decirlo en términos muy sencillos, una nueva versión que es el neoliberalismo, que es el que es más reciente, digamos un poco más cercano a nosotros, y que viene como ese postulado, pero es como una recarga, no un reloaded, no sé cómo decirlo. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video que nos va a explicar un poco estas características del neoliberalismo. Ahí va.
Soy una persona optimista. Ya quitamos Y la con publicidad. optimismo podemos construir un futuro mejor para todos. Muy bien, May, esperen un segundo. No es que esté promocionando Jumbo, pero no me quita las publicidades. Ahora sí. Listo. Entonces, ya hemos visto que hay unos postulados del liberalismo y ya vamos a ver cómo esta doctrina se va como a reformular, se va a repensar. Y estas vamos a ver concretamente qué postula como está liberalismo recargado y vamos a ver exactamente qué efectos va a tener en Colombia, porque va a haber un gobernante en particular que va a poner así con toda, como en el Estado colombiano, todos los postulados del neoliberalismo, o si no todos, una gran parte. ¿Listo? Y vamos a discutir un poco en relación a ellos. Entonces, ¿sí se escucha, Carito? ¿Sí se ve? Sí, sí, señora. Listo, ahí va. ¿Cómo le va? Ahora vamos a hablar un poco sobre el neoliberalismo. En primera instancia, decimos que el neoliberalismo es un sistema político y económico que exige que se debe liberar a las industrias y a la economía en favor de los particulares, principalmente de las grandes empresas. Ahora bien, ¿para qué necesita esta liberación de las empresas? Bueno, particularmente para que en fomento de las fluctuaciones, estas empresas deciden el precio y las funciones que deben o pueden tener las mercancías y los procesos en relación a la humanidad. Así, los gobiernos y los estados se encontrarán a expensas de un pequeño grupo que decidirá los precios en forma libre de alimentos, medicinas y servicios. Bueno, entonces ahí está el liberalismo recargado en neoliberalismo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho que en el liberalismo no hay intervención en la economía? Pues acá con mayor razón. Y no solamente eso, sino que, y ojo, este postulado incluso surge mucho después de la Gran Depresión, o sea, ya a nivel mundial el planeta vio los efectos que va a generar, digamos, esta crisis debido a que el Estado no interviene en la economía y todo esto que ya hemos discutido, que incluso va a generar una Segunda Guerra Mundial porque aparecen los fascismos. Pero ahora bien, reaparece esta formulación donde dice que son las empresas las que se van a encargar de definir los precios y las funciones y todo, pero tiene un efecto y ahí dice, es el Estado el que prácticamente va a depender de esos pequeños dueños de empresas. Pequeños no me refiero a que sean pequeños, sino me refiero a que son muy pocos, ¿cierto? Empresas son las que van a definir los precios de todo, alimentos, medicinas y servicios. ¿Qué efecto creen que tiene eso en un país? Hagan de cuenta como Colombia. Que no sé, pocas personas, no sé, como Ardila Lule, como Sarmiento Angulo, que son los que decidan las cosas, los precios y demás. ¿Qué piensan de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿O normal? ¿No, ni idea? Bueno, sigamos viendo el video. Servicios, entre otras cosas. Bueno, vamos a pasar sobre la caracterización o características u otros puntos que puedan caracterizar al neoliberalismo. Bueno, para dar un pantallazo histórico breve, el neoliberalismo se impuso primero en Estados Unidos y en el Reino Unido, aunque su aplicación es muy distinta entre los países del mundo. No obstante, el patrón es el mismo, los efectos más similares que diferentes. Esa es la razón por la cual analizar el neoliberalismo estadounidense es especialmente útil por ser la forma canónica de proyecto para comprender esta nueva configuración. El neoliberalismo tiene una serie de características principales. Entre la primera, podemos destacar la desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional, como así también la privatización de muchos servicios brindados por el Estado. Bueno, entonces me voy a tener acá. Desregulación del comercio, o sea, como que no hay ninguna regulación. El comercio, las finanzas a nivel nacional e internacional no existe. Que van a traer un cargamento de 58.000 millones de zapatos de China al país, no, pues que los traigan y sin impuestos o impuestos muy bajitos, está. Así tenga un efecto en la industria nacional, no importa. Esa es la primera cosa, no hay regulación ni de comercio ni de nada. La segunda, privatizar. ¿Qué es privatizar? ¿A qué le suena eso? ¿De qué viene la palabra?
¿La han escuchado privatización. antes? ¿Han escuchado antes No, la ni idea. palabra privatizar? ¿A qué le suena? Hacer algo Claro, vi ¿Cómo que de te dónde cree? quitaste ¿De qué? como hacer algo privado. Ah, muy bien. Ahí está el quid del asunto. Es que las cosas se vuelvan del sector privado. De ahí viene la palabra, privatización de privada. Entonces, por ejemplo, van a volver de manos privadas servicios que pueden ser del Estado. Seguramente esto lo han trabajado cuando han trabajado competencias ciudadanas. Y si recuerdan, hay unas cosas que el Estado debe garantizar. ¿Quién me dice una cosa que sí o sí el Estado debe garantizar en un país? ¿Qué es deber del Estado garantizarle a sus ciudadanos? Por ejemplo. O no, el Estado no tiene que garantizarle derechos a nada. Por ejemplo, un derecho Eso lo fundamental. hemos estudiado con el profe Juli. Ustedes saben Ujú. eso, de los artículos que hemos leído de la Constitución. Lo deben saber sí o sí. Un derecho Derecho a la fundamental. educación, la Ajá. vida. A la educación, por ejemplo. Pero entonces imagínense que si el Estado debe garantizarlo y nos están diciendo que está postulado de privatizar, quiere decir que la educación va a ser del Estado o de quién. Si nos dicen que van a privatizar la educación, ¿de quién Sector sería? privado. Ajá, los colegios privados, por ejemplo. Entonces piensen qué efectos tiene que haya colegios privados, que unos niños puedan ir a colegios privados y otros niños que vayan a colegios públicos. Por ejemplo, la salud. Ya vamos a hablar precisamente de ese, nos vamos a detener eso. Que la salud ya no sea el Estado el que la garantice, sino sea el sector privado. Cuando damos una caricatura vamos a ver de eso, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, la cesión por parte del Estado en su compromiso de regular y sobre todo lo que tiene que ver con el empleo. Entonces, como el Estado no regula, entonces con el empleo, el empleador puede hacer lo que quiera, básicamente. Entonces, miren los efectos del neoliberalismo. Estado, la cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente la condición macroeconómicas, especialmente en referencia o en relación al empleo, así también la brusca reducción en el gasto social, la reducción de los impuestos a todas las empresas y familias, ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores, como así también la proliferación de los trabajadores temporales sobre los trabajos físicos, la competición desenfrenada entre las grandes empresas en relación a un entorno menos agresivo propio de la configuración de posguerra, introducción de principios de mercados dentro de las grandes empresas, particularmente en lo referente a las remuneraciones de los trabajadores de más poder. Entonces, imagínense, pues, estos efectos, ¿no? Que la gente no tenga un contrato con todas sus prestaciones y sus cosas, sino sean solo trabajos temporales, que haya competencia entre las empresas, entonces, no sé, que la pequeña cervecería que hay en un lugar versus a Bavaria, piensen en eso, que no haya como unos principios en lo que tiene que ver con lo que la empresa le debe como pagar al trabajador, que haya como disputas entre lo que necesita el trabajador porque no hay una regulación. Entonces, miren todos esos efectos. Principios de mercados dentro de las grandes empresas, particularmente en lo referente a las remuneraciones de los trabajadores de más poder. Bueno, otras de las características del neoliberalismo que podemos agregar son las siguientes. Insisten en que la iniciativa privada tiene mejores métodos tanto para explotar como para modificar los procesos económicos, así los obreros ganan más y existirá un movimiento más elevado de capital. Otra característica es claro que el concepto de libertad con el que se introdujo dichos sistemas se ha contradicho ampliamente, pero de todas formas esta ideología se encuentra siempre a favor de las grandes empresas. Filosófica y políticamente se encuentra muy discutida.
pues la política de izquierda se enfrenta directamente a esta doctrina por considerarla completamente entreguista. Ahora bien, es claro que estas apreciaciones tienen grandes inconvenientes, como el de que los obreros trabajen más tiempos y tal vez con más sueldo, pero solo aumenta las ganancias de los empresarios, quienes establecen en su régimen capitalista una mayor ganancia, un control sectario de beneficios generales. Por último, esta apreciación muy polémica, la privatización total de los beneficios y servicios del pueblo en favor a unos particulares es aparentemente una traición a la soberanía, pero siempre existe la contradicción por parte de los partidarios de este régimen económico. Bueno, esto ha sido todo. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver ahorita y precisamente con un ejemplo concreto que pasó en Colombia. Ya vamos a ver y seguramente pues van a estar más familiarizados o lo han escuchado seguramente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las cosas como el centro aquí? Es lo que hemos hablado de la privatización, o sea, como que todo está en manos privadas y que el Estado prácticamente no tenga intervención. Entonces, ¿qué pasa? Pues este efecto de que todo se privatice, pues que el país o un Estado esté literalmente, acá como lo muestra esta caricatura, en manos o en las, ¿cómo es que se llaman de los pulpos, Caro? ¿Los qué? Tentáculos. Ay, los tentáculos, perdón, tuve un lapsus ahí. Como si estuvieran como tentáculos en todo el Estado, lo que tiene que ver, miren, con las empresas, lo que tiene que ver con los bancos, lo que tiene que ver con por ejemplo, el petróleo, las empresas, la salud, la justicia, todo prácticamente. Entonces, eso tiene unos efectos ahí que la idea es que ustedes los identifiquen, ¿cierto? Ahora bien, vamos a ver un caso concreto que seguramente sus pruebas de estado van a hacer referencia a este. Y es un presidente en particular, que es este señor que se acá todo feliz y todo sonriente, que para su momento fue un presidente muy, muy joven, de los más jóvenes que ha habido. De hecho, la primera vez que en la casa de Nariño habían niños, sus hijos eran niños todavía, por lo joven que era. El señor César Gaviria Trujillo. César Gaviria fue el que reemplazó en su candidatura del Partido Liberal a Juan Manuel, a Galán, que fue asesinado, si recuerdan, en la década de los 80s, y al ser asesinado por el tema narcotráfico, al parecer, pues él asume la candidatura y la gente, pues de pronto de pensar que, ay, si Galán hubiera subido al poder, que era un muy buen tipo y tal, pues él gana. Y su periodo es del 90 al 94, en su periodo van a ocurrir dos cosas muy importantes en la historia del país. Por ahí han hablado de la Constitución, pues fue en el 91 que se escribe esa nueva Constitución, que la del 86, la del Partido Conservador, la hemos visto en la clase anterior, pues ya era bastante retrógrada, no era inclusiva y se hace en su gobierno, lo de la séptima papeleta y la nueva Constitución, la del 91, que es la que nos rige hoy en día, esa es la primera cosa. Y la segunda tiene que ver con esto. En este gobierno es que se da todo un proceso importante de privatizar. Y una de las cosas que va a privatizar va a ser la salud. Acá hay una caricatura. ¿Quién me dice qué se está interpretando ahí en la caricatura? ¿Qué es la crítica que se está haciendo? Recuerden que las caricaturas normalmente es una crítica. ¿Quién me dice qué crítica hay ahí? La miran y qué deduce. Miren los elementos de la caricatura. ¿Qué es lo que tiene en la mano el señor? Una moneda. Que sí es como referente a que solamente pueden ser atendidos los que pagan, porque se vuelve la medicina algo privado, ¿no? Muy bien, excelente. Esa es la crítica que se está haciendo. Fíjense que el señor está metiendo como las monedas como si fuera una máquina de monedas para poder recibir salud. Entonces, seguramente han escuchado las EPS. ¿Han escuchado sobre la EPS? Sí, Sí. ¿Y saben qué significa EPS? Es una sigla. ¿Saben qué significa? Unidad. Bueno, EPS quiere Ni decir idea. entidad promotora de salud. Eso es EPS, sino que uno le dice la EPS. Las EPS se crean durante este gobierno.
en la que se propuso que la salud fuera a manos privadas, a empresas privadas. Empresas como cuáles, me imagino que han escuchado, Salud Total, Sanitas, EPS Sanitas, Cruz Blanca, todo eso. Son empresas que se crearon en este gobierno. Dijeron, no, pues más bien, para que la gente tenga acceso a la salud, pues que haya empresas que las ofrezcan. Pero eso tiene un efecto, y es que las personas, como ya en manos privadas y no es el Estado el que lo garantiza, entonces un derecho que es fundamental, que lo debe garantizar el Estado, pues las personas solo pueden acceder a él si pagan. Las EPS no son gratis. Las EPS, los trabajadores deben dar una parte de su salario para poder tener EPS. Ahora bien, imaginen, o sea, quiero que piensen qué efectos tiene como la caricatura ahí, que haya medicina privada o que esté en manos privadas. Quiero que lo piensen Pues nomás. es que es malo, ¿no? Porque digamos, a una persona del campo no se le puede negar si le pasa algo. Porque digamos, si usted no paga una EPS, entonces tiene que cobrar a usted de más por solo, digamos, por ser solo que tiene EPS le cobran de más, sabiendo que es un servicio el cual se le debe dar a cualquier persona en el mundo, por más que sea de cualquier sector, si está en la alta sociedad o la baja sociedad, es un servicio que se tiene que dar a todo mundo. Ajá, muy bien, tú lo dices, es un derecho fundamental que se está negando. Y fíjese que esto se fue en los 90 y estamos en el 2022 y se sigue aplicando. Entonces, por eso el que tiene mucho, pues puede pagar medicina prepagada y que el servicio es increíble, pero los que no tienen, ejemplo, trabajo, tienen servicio de salud, pero mucho más restringido. ¿Por qué? Porque el Estado, pues no es su enfoque. Por eso ahí están las EPS, que hay empresas privadas, y eso tiene unos efectos muy malos en las personas, en el ciudadano. Fíjense que esto mismo pasa en la educación, que hay colegios privados. Fíjense que esto pasa también en lo que se refiere a la seguridad social, y esto también se va a hacer en este gobierno, y con esto me tengo para que alcanzamos a hacer el quizzes. La seguridad social, ¿a qué hace referencia? A las pensiones. ¿Se acuerdan que la gente trabaja un tiempo, unos años, y eso es que lo que va a garantizar que en su vejez tenga una pensión? Eso también se privatizó. Entonces, sigue existiendo un fondo al Estado, pero ahora la mayoría son privados. El que tiene que ver con las pensiones, que eso es la seguridad social. Entonces, eso también tiene un efecto en los ciudadanos. Muy importante. ¿Listo? Bueno, vamos a quedar acá. ¿Claros hasta acá, chicos? Sandra, tengo una ¿Clarísimos? pregunta. Dímelo. ¿Cómo funcionaba antes del 90? Ahí está la cosa. Antes del 90, sí iba a haber un servicio de salud, digamos que en la gran mayoría estaba a cargos del Estado, empresas privadas había muy pocas, pero también, y ahí están como los más y los menos, el acceso a la salud era bastante limitado, o sea, no estaba en todo el país. Y eso es una cosa. Con la creación de las EPS se privatizó, pero la cobertura se amplió. Habían muy pocas empresas privadas, la mayoría estaba a cargo de las... Pues, ¿cómo que podemos decir que, o sea, anteriormente la cosa de medicina estaba en las grandes ciudades, pues ya cuando se privatizó tuvo un alcance, digamos, a las ciudades pequeñas o pueblos? Sí, tuvo un mayor alcance, pero a un precio, literalmente, a un precio. Porque sí, o sea, si miramos estadísticamente, la cobertura se amplió, que eso es muy bueno, pero a un costo alto para los ciudadanos, como mostramos en la caricatura. La persona que no tenga tiene un servicio más deficiente, que es no sé dónde ponérselo, pero se los voy a poner aquí, es lo que conocemos como el régimen contributivo. Está un poco lento mi internet. Régimen contributivo, que ese es el famoso SISBEN, no sé si lo han escuchado. El régimen contributivo es el único que es en el que el Estado paga la salud. Pero básicamente son los hospitales que tienen sus dinámicas en las que, no sé, por ejemplo, hubo acá en Bogotá, en un barrio X, un tiroteo, le dispararon a alguien y esa persona era un vendedor de dulces y no tiene PS, porque él trabaja al día. Lo llevan al hospital de Mason, donde tiene que esperarse horas a que lo atiendan. Porque el Estado,
como ya hay unas empresas privadas que se encargan de la salud, pues el Estado tampoco es que se va a invertir más en salud, porque ya hay alguien más que lo cubre, pero a un costo. ¿Listo? Este es un tema largo, es un tema complejo. Les voy a... pero quiero que lo piensen porque van a haber preguntas que hacen referencia a lo que va a pasar. Porfitas, les voy a copiar este quizzes porque van a haber preguntas al respecto. Y preguntas que ya, de temas que ya hemos visto, como para que no se nos pase. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir la clave del quizzes. Se copió. Chan, chan. Esta es la clave. Para que veamos Ya se las mando a Giselle unos. también por el WhatsApp si les queda más fácil. ¿Listo? Y ahí van a ver unos ejemplos que va a hablar de la seguridad social, qué pasó con las pensiones y cesantías cuando se privatizaron y con la salud. Unos ejemplos y ejemplos que ya hemos visto, como para retomar, para no olvidar lo que ya hemos visto. ¿Listo? Y nos vamos conectando. Acá tengo el quizzes. No se les olvide poner su nombre, ta, ta, ta. Preguntas hasta acá, chicos, que quiero que alcancemos a hacer el quiz. Entonces, piensen los efectos en un país que la educación esté en manos, pues que gran parte de la educación esté privada, que la salud esté en manos privadas, que las pensiones, las cesantías estén en manos privadas, esos fondos y no del Estado, que son cosas que debería garantizar el Estado, como el derecho a la salud, por ejemplo. Si se han podido conectar, bueno, ya está Edwin, ya está Mafe, ya está Luisa, ya está Aleja, ya está Juanda, ya está Tati, ya está Luna, ya está Caleb, ya está Brian. ¿Cuántos somos, Carito? 15, estamos en este momento. Ok. 14. Ah, no, 15. ¿15? Bueno, Carolina ya se conectó. Ojo, Carola. es un quiz que tiene que ver con lo que vimos de tema nuevo más lo que ya hemos visto, para ir repasando. Y hay una caricatura que salió que creo que ya la trabajamos, entonces, ¿cómo recordarla? Hoy analizamos caricatura, por ahí alguien la analizó muy bien, qué críticas está haciendo, entonces siempre, y ojo, esto no solamente sirve para sociales, en español les pueden poner caricaturas, entonces nos sirve como para trabajar eso, como para seguirlo trabajando. ¿Listo, mis niños? ¿Ya estamos? Alguien puso su clave, puso clave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Sí, tenemos 14 en este momento. Entonces ya arrancamos.
Los que ya acabaron pueden de pronto tomarse algo, tomar agüita, darse una vuelta mientras los demás terminan. Para este tenemos 4 minuticos más. Entonces, 4 minuticos y cerramos y hacen para alcanzar a hacer como el feedback. ¿Listo, chicos? Y los que ya acabaron pueden darse una vueltica, hacer un break, descansar los ojos. Quedan 2 minuticos para terminar, para que los que ya acabaron en 2 minuticos vuelvan del break. 3 minuticos y los demás para que también eh, alcancemos a terminar. Si no acaban, no importa. Nadie es que yo les dejo el link para que puedan trabajar offline también y puedan trabajar las preguntas. Pero sí de alcanzar a revisar algunas.
Bueno, chicos, se acabó el tiempo, pero si quiero alcanzar a... Ay, está un poquito trabado, perdón. Listo. ¡Ay! ¿Qué le pasó a esto? Se trabó. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Te puse un poco lento mi computador. Sí, te escuchamos. La imagen está Listo. como medio pausada, pero te escuchamos. Esperen, voy a apagar la cámara a ver si se pone un poco mejor. Y quería mostrarles, pero esto se trabó, algunas preguntas, como que las revisáramos entre todos y hacemos un mini cierre y ya. Ven que esto está pero lento. ¿Qué hicimos? Fue... Esperen. Es que me salí todo, yo no sé, esto se puso todo lento y me... ¿Sí Esperen que que no tengo un sabemos montón. quién ganó? Ya te digo, ya les digo quién ganó. No, es que se me trabó y sin culpa lo cerré, perdón. Ah, tranquila, estoy molestando. Entonces, sí, acá aparece quién ganó. Denme un segundo, ya les digo quién ganó. Ganó Luisa, primer puesto, segundo puesto Aleja, tercer Oh, puesto Andrés. muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pero entonces voy a revisar un par de preguntitas y hacemos el cierre así súper rápido. Bueno, entonces, algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que posee más recursos y menos impuestos a personas que poseen menos. ¿Cuál de las siguientes situaciones está de acuerdo con lo anterior? En el país A, la tasa de promedio de impuestos es del 33% del salario. Imagínense que todo el mundo, independientemente de lo que ganara, sea el 33%. O sea, esa no era la correcta. En el país B, el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. En el país C, el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. El país D, el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. ¿Por qué este era el correcto? Porque acá básicamente se concentra en que quien tenga más impuestos es el que tenga más patrimonio, o sea, más casas, más fincas, y digamos que lo que reciba en cuanto a eso. Entonces, esta era la correcta, ¿listo? Fíjense que esta era la correcta, ¿listo? Entonces, un presidente de Colombia afirmó en una palabra, esto ya lo hemos visto, se ha reconstruido íntegramente el sistema republicano, se ha llevado a la práctica algo que parecía quimérico, la organización de un régimen político en el que los dos partidos tengan iguales derechos, ese era el Frente Nacional, ese era temas que ya hemos visto, quiero concentrarme en lo que vimos acá. En el contexto de la crisis económica experimentada por el país a finales de la década de los 90, el gobierno colombiano constató una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que contemplaban la ejecución de medidas como reforma estructural del sector público, fortalecimiento del sector financiero, reducción del gasto del gobierno central, reforma a las pensiones, protección del libre comercio, extensión del impuesto del IVA, participación del sector privado en servicios de infraestructura, flexibilización laboral, mayores condiciones para la inversión extranjera, privatización de los bancos, de las empresas, bueno, de telecomunicaciones, de energía, de todo. Estas medidas pueden catalogarse como neoliberales en tanto que la respuesta era buscan reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades económicas. Esa fue una característica que vimos de el neoliberalismo. Ojo, crisis de los 90. Con esta, aparte de lo que hablamos del señor César Gaviria, que privatizó las empresas, también abrió las fronteras económicas, que trajeran productos de fuera a precios muy baratos y eso va a tener unos efectos en las empresas pequeñas y medianas importantes. Este también. Considera el siguiente fragmento extraído del Plan Nacional de Desarrollo de México. La productividad no solo se incrementa con las grandes reformas estructurales, el proceso del crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privados, sociales y desde todas las órdenes del gobierno. Esta estrategia plantea que la Administración Pública Federal busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y de manera especial, simplificando la normatividad de trámites gubernamentales. ¿Con cuál de los siguientes modelos es afín esta propuesta para mejorar la productividad? Otra vez,
con el neoliberalismo porque restringe el Estado en la protección del mercado, que eso hemos visto que era muy importante. Entonces este último y ya somos el pequeño cierre. En el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, en la década de los años 1990, se afirma lo siguiente, fíjense que fue en los 90. La eficiencia no puede ser antagónica con la equidad, por tanto, en las determinaciones públicas primarán siempre consideraciones para que el juego del mercado no comprometa la equidad ni restrinja el acceso a la participación equitativa de los más pobres. En este fragmento se adopta una postura crítica, que se está haciendo una crítica al modelo neoliberal porque se afirma que sin la intervención del Estado no es posible garantizarle las buenas condiciones de vida a toda la población, especialmente a la población pobre, porque esta política pues favorece al sector pues que tiene más dinero, los más ricos. ¿Listo? Entonces, mis niños, en estos pocos minutos, hasta acá vamos a llegar. La próxima clase, que es la última, terminamos de hacer la corrección de este quizzes, vemos el último temita y me gustaría, porfa, modo de cierre, en el chat, así como ticket de salida, que me escriban sobre lo que vimos en la clase de hoy, sobre el liberalismo económico y el neoliberalismo, perdón, me trabé. ¿Qué aprendieron nuevo? En una oración, en una afirmación, no van a escribir palabras, no, una oración bien estructurada diciendo como yo aprendí que tal cosa. Y con eso ya se pueden despedir. ¿Listo? Ese va a ser el mini cierre en el chat. Ese es su ticket de salida. Entonces pueden ir escribiendo. 3 minuticos ahí para escribir para poderse desconectar. ¿Qué aprendieron? Algo que se llevan. Una oracioncita y pueden desconectarse de todo lo que discutimos sobre el liberalismo, sobre el neoliberalismo, sobre los efectos, sobre lo que pasó en ¿Es Colombia. es una oración o una sola palabra? Una oracioncita, por ejemplo, acá Carito escribió, yo aprendí que el liberalismo nace como efecto de la Gran Depresión del 29 en Estados Unidos. Okay. ¿Sí aprendí bien? No nace, realmente nace en el siglo XVIII, es un efecto. Ah, es verdad. El liberalismo es el efecto, Mal. o sea, por las Perfecto. políticas liberales, como Sí, la el consecuencia es efecto es la crisis del 29. Ahí está. Una oración así cortica como la que escribió Caro. Si el liberalismo ya había surgido en el siglo XVIII, lo que pasa es que es un gran efecto del liberalismo va a ser la Gran Depresión. Una oracioncita, chicos, rápido. Eso no se demora en nada. Pues ahora que les sale una pregunta, cualquier cosa. Pero eso hace que como que lo que hemos aprendido algo se nos quede cuando lo escribimos. Aclaremos si aprendimos mal como la profe Carolina ahorita. Corregimos, aprendemos mejor. Bueno, Caleb dice, yo aprendí que no todo lo privado es bueno, que tiene que ser parte privada del Estado también. Ok, interesante, muy bien, súper. Ven que no era tan complicado. Tienen un minutico para terminar. Que nuestra economía está cayendo a través de los hechos que han pasado en nuestra historia. Ok, o sea, la historia nos da elementos para que no volvamos a caer en lo mismo. Súper. Muy bien, Juan David, gracias. Los que ya escribieron pueden despedirse, pueden desconectarse. Yo aprendí que el liberalismo económico, esto es de Luna, era una forma de pensamiento que se emplea para el libre comercio. Excelente. Muy bien, Luna, te quedó buenísimo. Eso, libre comercio. Si se llevan eso, está perfecto. Lo de la privatización está muy bien, del neoliberalismo. Vamos, los que faltan, rapidísimo. Escuché sobre sucesos de la antigüedad que no conocía y fueron importantes en la historia. Ok, la próxima la idea es que los escribas. ¿Cuáles?
¿vale? Súper, gracias. Yo aprendí que uno de los mayores efectos de la Gran Depresión es la pobreza y que el neoliberalismo es un sistema político económico. Muy bien, súper. Muy bien, Isa. Caroline también, súper. Gracias. Bueno, ya están desconectando. Muchas gracias a los que escribieron. Bueno, los que alcanzaron a escribir porque ya se nos acabó el tiempo. Listo, Carito. Yo aprendí el orden de los candidatos que murieron que antes no sabía. ¿Cuáles candidatos? No entendí. ¿A qué hace referencia, Tati, con eso? Con los ¿Con qué candidatos. Si quieres, puedes mandarnos un mensajito en el chat o por WhatsApp para elaborar en esa respuesta para que alcancemos a tener como un Eso. segundo antes de empezar química. ¿Listo? Bueno, chicos, que estén muy bien. Si no alcanzaron, lo pueden hacer también por el chat. Muchas gracias, André. Muchas gracias, bachilleres. Feliz Bueno, sábado a todos. Que los vaya bien en chao. química. Chao, Carito. Ah, los que están. Ah, ya entendí. Los que están. Ah, ok. El del quizzes. Ah, el orden en el que murieron. No todos eran candidatos, digamos que eran personajes políticos. Sí, muy bien. Ah, yo no entendía muy bien. Ahora sí, ya entendí. Bueno, gracias. Gracias por Que estén aclarar, bien. Tati. Chao. Sí, Chao. ya ahora queda todo más claro.